El feriado de Año Nuevo durará 5 días. El presidente Daniel Noboa decretó descanso obligatorio y no recuperable el jueves 2 y viernes 3 de enero del 2025. La Corte Constitucional, en un histórico fallo, estableció que la empresa Furukawa esclavizó trabajadores durante décadas y ordena indemnizar a algunos de ellos por $41 millones. La Corte Constitucional desestimó la consulta de la Asamblea sobre la vicepresidente Verónica Abad y en otra resolución cerró la puerta a la candidatura de Jan Topic. Por las fiestas de Quito, Televistazo muestra cómo la comida tradicional se convierte en exquisiteces que han logrado reconocimientos internacionales. Pese a viajar en auto blindado y contar con custodia, el director de la cárcel de Machala fue atacado. Le dispararon 40 tiros y ahora está en estado crítico. Desde la madrugada se reporta una escasez de diésel y gasolina Ecopaís en gasolineras de Guayaquil y retrasos en el despacho de la terminal Pascuales. Petroecuador no precisa las causas. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este viernes 6 de diciembre del 2024, cuando Quito celebra sus fiestas de fundación. El Gobierno Nacional en un decreto oficializó el jueves 2 y el viernes 3 de enero de 2025 como parte del feriado nacional de carácter no recuperable para el sector público y privado. Con esto, el gobierno dice que busca incentivar el flujo turístico. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Tras esta decisión, el feriado nacional se extenderá durante 5 días, desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de enero del 2025, y los servicios básicos, como los de la salud, bomberos, terminales terrestres, aéreas, fluviales, servicios bancarios, se mantendrán activos durante esos días. Tu pasión vale oro. La mejor plataforma de pronósticos. Los mejores junto a los mejores. Regístrate, pronostica y gana con Ecuabet. Ecuabet. Furukawa, 50 años de esclavitud. En una sentencia histórica, la Corte Constitucional declaró que la empresa Furukawa esclavizó a cientos de personas para que trabajen en sus haciendas de Abacá bajo condiciones extremas. Furukawa deberá pagar una indemnización millonaria a las víctimas y el presidente de la República, en representación del Estado, deberá reconocer la responsabilidad institucional en un acto público, informa Jacqueline Rodas. En una sentencia histórica, la Corte Constitucional declaró que la empresa Furukawa esclavizó a cientos de personas durante más de 5 décadas. Furukawa Plantaciones C.A., dedicada a la producción de fibra de abacá, mantuvo a las víctimas viviendo en campamentos dentro de sus haciendas sin agua, luz, educación, salud ni instalaciones sanitarias básicas, según el fallo, anulando su dignidad humana y aprovechándose de su pobreza extrema. Ahora la empresa deberá pagar una indemnización de $41 millones a los 341 abacaleros, la mayoría afrodescendientes, que ganaron las acciones de protección presentadas en 2019 y 2021. Recibirán una reparación económica adicional los esclavos que sufrieron mutilaciones por el cultivo de abacá, los adultos mayores, niños, adolescentes y mujeres. La lista con cada uno de sus nombres consta en la sentencia. Por el alto monto impuesto, la Corte ordenó que cada víctima reciba $20,000 en un plazo máximo de 3 meses y que Furukawa presente un plan para cubrir la indemnización completa. Podrá pagar con tierras productivas a las víctimas que lo deseen. Para asegurar que se cancele la reparación, la Corte congeló los bienes y acciones de la compañía. La empresa deberá ofrecer disculpas en un acto público, en una de las haciendas de la vía Santo Domingo Quevedo, donde aún viven afectados.
La Corte Constitucional también declara que la esclavitud en Furukawa durante tanto tiempo fue posible gracias al consentimiento del Estado y al nulo control de los ministerios. Ordena que el presidente de la República reconozca la responsabilidad institucional en un acto público en la Plaza Grande, con la presencia de las víctimas y los medios de comunicación. Finalmente dispone la creación de un documental sobre los hechos ocurridos en las haciendas, que la Asamblea declare un día conmemorativo y haga reformas legales para eliminar la esclavitud moderna, el trabajo precario y la impunidad corporativa. La Corte notificó a la Superintendencia de Compañías para que intervenga Furukawa y a la Fiscalía para que investigue la existencia de delitos con los mayores estándares de diligencia. En 2019, Ecuavisa retrató cómo vivían los trabajadores de la empresa Furukawa en una hacienda de Santo Domingo de los Áchilas. El programa Visión 360 recogió entonces los testimonios de las personas que denunciaron las condiciones de esclavitud a las que fueron sometidas en los campamentos de la empresa. Paul Romero tiene un recuento. Estas son imágenes de uno de los campamentos de la empresa Furukawa en el kilómetro 42 de la vía Santo Domingo de los Áchilas Quevedo, que el programa Visión 360 de Ecuavisa grabó en 2019. El país pudo ver las condiciones de esclavitud en que vivían sus trabajadores. En estos estrechos cuchitriles descansaban entre 5 y 8 personas, después de las jornadas de trabajo en las plantaciones de abacá que iban de sol a sol. Este árbol, similar al banano, lo introdujo al país la empresa Furukawa, de accionistas japoneses y filipinos en 1963. El valor de esta planta está en la fibra del tallo que se utiliza para la industria textil. En más de 50 años de operaciones, la empresa extendió este cultivo en 2.000 hectáreas, entre Santo Domingo, Esmeraldas y Los Ríos. Su auge empresarial contrastó con la precarización laboral de sus trabajadores. En 2019 tenía 430 empleados, pero en más de 5 décadas pasaron por ella alrededor de 1.500 personas. Algunos de los trabajadores laboraron hasta más de 40 años en la empresa. Yo nunca me dieron vacaciones. ¿En 40 años? En 40 años ni para una pastilla siquiera no me regalaron. ¿Qué quiere decirles a ellos? Yo, que no sean perros, que aprendan cuál es el que se ha sacado regalándole mis pulmones a ellos ahí, oiga. Trabajaron sin seguridad social, sin acceso a salud, educación. Que eso no es como para decir vida para un ser humano, que eso parece vida de animales. Se lesionaron en las máquinas. Me quebré esta pierna primero y ahí... ¿Trabajando? ¿Haciendo qué? Trabajando en la máquina, yo soy maquinero. Me botaron que me fuera a otra parte porque yo no podía trabajar más. Mujeres parieron a sus hijos en los campamentos. Todos mis hijos. ¿Cuántos ha tenido? Yo he tenido 12 hijos y todos 12 hijos, sí, han nacido aquí en la empresa, se han criado. Niños que nacieron, crecieron y trabajaron en la empresa. ¿Vas a la escuela? No. ¿Te gustaría? Sí. Familias que sobrevivieron explotadas, sin identidad, sin servicios básicos. Por eso la Corte Constitucional, en su fallo, habla de esclavitud. La Corte Constitucional desestimó el pedido de interpretación de la Asamblea sobre la sanción del Ministerio de Trabajo a la vicepresidenta y la sucesión presidencial. El organismo además inadmitió 3 pedidos de inconstitucionalidad contra la designación de Sarija Moya como vicepresidenta encargada. Patricio Díaz tiene el detalle de estas decisiones. La Asamblea se quedó sin respuesta de la Corte Constitucional sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad. El Pleno de la Corte desestimó su pedido de que interprete los artículos constitucionales sobre la ausencia temporal de la vicepresidenta y la facultad de un ministro para sancionar a una autoridad de elección popular. Los jueces establecieron que el sentido de las disposiciones analizadas es claro y, en consecuencia, no requieren que este organismo emita un dictamen interpretativo. Sin embargo, en su argumentación sí resaltan que la ausencia temporal se configura cuando la autoridad no puede ejercer su cargo por una circunstancia de fuerza mayor y por un máximo de 3 meses. La Asamblea había realizado la consulta luego de rechazar la sanción del Ministerio de Trabajo a la vicepresidenta Verónica Abad de una suspensión de 150 días. La Corte además señala que la facultad de los secretarios de Estado de sancionar a un dignatario de elección popular no está regulada en la Constitución y que la Asamblea le pide un pronunciamiento sobre una circunstancia puntual incompatible con su función de interpretar la Constitución. Al organismo llegaron también 3 acciones de inconstitucionalidad sobre el decreto del presidente Noboa, con el que nombró como vicepresidenta encargada
a Sarija Moya, como consecuencia de la sanción Abad. Los jueces no admitieron los pedidos. En sus pronunciamientos señalaron que las consultas sobre inconstitucionalidad solo proceden sobre actos administrativos con efectos generales y no particulares, como el decreto del presidente Noboa. Quito, con luz y de farra. El sistema de transporte de Quito amplía sus horarios este 6 y 7 de diciembre por las festividades de fundación. El metro, trolebús y la ecovía operarán desde las 10 de la noche hasta las 0 horas. ¿Cuáles son las rutas programadas? Bueno, de la estación El Labrador hacia Quitumbe, El Labrador Río Coca y desde Río Coca hasta Huamaní. Mientras, las 48 rutas alimentadoras operarán en su horario normal hasta las 23:30. Y Quito brilla en el mapa gastronómico mundial con restaurantes premiados, sabores ancestrales elevados con técnicas gastronómicas que compiten en las grandes ligas. Son propuestas innovadoras y de alta cocina. Carla Delgado visitó 3 de ellas y ha preparado un reportaje. Quito está en el mapa culinario internacional, gracias a nuevas propuestas que elevan la comida tradicional y la convierten en un festín para los sentidos. Nuema es uno de estos. Está en Quito desde hace una década. Recibió su primer reconocimiento en 2019. Hoy está en el puesto 11 de los mejores restaurantes de Latinoamérica y el 61 en el mundo, por el prestigioso ranking de World 50 Best. ¿Qué le ha valido estos reconocimientos? Pía Salazar junto a su esposo Alejandro Chamorro son los propietarios. Ambos chefs trabajaron en el exterior, especialmente en Perú justo cuando su gastronomía estaba en auge. Pensaron que la comida ecuatoriana no tenía nada que envidiarle y empezaron su propio sueño. Abrieron su restaurante para enaltecer los productos ancestrales olvidados por la cocina contemporánea y que aportan un sabor diferente. Y siempre vamos buscando como el producto emblemático de cada región, la sal prieta. Y en la costa, en Esmeraldas, tenemos la chillangua. Es como la mezcla de un cilantro y un perejil. Este restaurante también fue pionero en el menú degustación. Los visitantes no acceden a cartas. Nuema cuida cada detalle. Manjares perfectamente presentados. Otro restaurante que está en la capital también compite en las grandes ligas culinarias. Y para sorpresa de muchos, es de carnes. Tributo está en el puesto 33 del World Best Steak Restaurants y en el 92 del ranking de World 50 Best. Reconocimientos que en Latinoamérica siempre recayeron en países como Argentina y Uruguay. Luis Maldonado es el chef y propietario y apostó por la calidad de la carne de los Andes. Dice que hablar de vacas lecheras de Cotopaxi, Pichincha o Imbabura es hablar de una de las mejores del mundo. No estamos descubriendo el agua tibia, estamos entendiendo las características que tienen los Andes con un animal que hoy en día es muy valorado en Europa, como el Holstein para carne, y bueno, utilizando esos animales que no eran bien pagados, que no eran valorados, que se consideraban descarte, y hoy en día con una filosofía de un pago justo por ese animal. Más que reconocimientos internacionales, busca que la carne sea valorada por los ecuatorianos. El tratamiento que le dan a la carne es una verdadera ciencia. Uno de los platos más valorados es la bisteca ahumada. La carne tiene una maduración de 35 días. Se ahuma en madera de canelo para que le aporte un sabor distinto. Luego le engrasan hasta que se caramelice. Hasta que finalmente llegue al plato. Un proceso minucioso que toma alrededor de 45 minutos. Televistazo visitó otro restaurante galardonado de alta cocina. Urco ganó por 2 años consecutivos como el mejor restaurante del Ecuador por los World Culinary Awards. Es una propuesta innovadora. Cuenta con un menú que cambia cada 3 meses y está inspirado en la cosmovisión andina y en las fiestas de los Raimis. Daniel Maldonado, su fundador, se propuso usar productos únicamente ecuatorianos.
hizo una búsqueda de condimentos naturales en las comunidades de la costa, sierra y Amazonía. Y ha sido increíble encontrarnos con un montón de productos de las 4 regiones, que algunos de ellos estaban olvidados, otros que son de consumo muy local y que ya están en la ciudad, como el paiche, por ejemplo, que es un producto amazónico, frutas amazónicas, tubérculos que estaban no tan usados. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las ocas, la mashua. Entre sus platos destacan el pato en salsa ñapi, un fermento amazónico muy de moda en la alta cocina, que le da un sabor picante y ácido. Es un potenciador de sabores. El chef coincide en que la pretensión no es solo seguir cosechando reconocimientos afuera, es hacer que los ecuatorianos se apropien de su gastronomía y que hablen de ella con orgullo. En Guayaquil hay retrasos en el despacho de diésel y gasolina Ecopaís. Como consecuencia, algunas gasolineras están desabastecidas de estos combustibles. Diego Cuenca describe el problema. En la madrugada, conductores de tanqueros hicieron una larga fila para que Petroecuador les despache diésel y gasolina Ecopaís. En la terminal Pascuales de Guayaquil, ellos indicaron que esperan hasta 12 horas para abastecerse de 10.000 galones de combustible en cada vehículo. Le están despachando, pero de gota en gota. Nadie dice nada, no sabemos nada, tenemos que pasar el noche y día. Vengo recién dejando un viaje desde ayer. Televisazo esta mañana constató que el retraso del despacho provocó desabastecimiento en algunas gasolineras de la urbe. Los conductores que buscaban ambos tipos de combustible tuvieron que retirarse y recorrer otras estaciones de ese servicio. Ese problema no es nuevo, pues en meses pasados como octubre, algo similar ocurrió en Cuenca, Riobamba, Ambato, incluso en localidades de la Amazonía. Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, las autoridades de Petroecuador no han explicado el origen del problema, que también se evidencia en la terminal de despacho del Beaterio en Quito. Les ponen cupos a las comercializadoras. Entonces, cuando la comercializadora tiene un cupo, por ejemplo, hay el reporte que ayer en el Beaterio fue 39% de lo que normalmente se despacha, tienen que dosificar y decir a cada estación te voy a asignar menos, porque no me dieron cupo los señores de Petroecuador. No, hay estaciones que se han quedado hasta 8 horas sin combustible, otras 4 horas, otras 2 horas. Estos cambios alteran la logística del transporte de combustible y generan costos adicionales para las comercializadoras que cobran al consumidor final, pues los tanqueros tienen que hacer viajes de hasta 500 kilómetros para abastecerse. Televisazo pidió a Petroecuador una entrevista sobre el tema, pero hasta el cierre del informe no hubo una respuesta. Sin embargo, en octubre pasado, esa entidad informó en un comunicado que tenían suficiente stock de diésel para cubrir la demanda en el país. Tu pasión vale oro. La mejor plataforma de pronósticos. Los mejores junto a los mejores. Regístrate, pronostica y gana con Ecuabet. Con 40 tiros fue atacado anoche el vehículo en el que se movilizaba el director de la cárcel de hombres de Machala, quien ahora permanece en estado crítico por 3 disparos. El funcionario fue designado hace 1 mes y medio en el cargo. Patricio Morales Gómez, designado hace 1 mes y medio como director de la cárcel de hombres de Machala, permanece en estado crítico tras ser atacado a tiros anoche. Según la policía, a las 18:45 el funcionario salió del centro penitenciario acompañado de un custodio con destino a su domicilio, pero 15 minutos después en las calles Arízaga y Pajonal, en el este de la ciudad, mientras esperaba el cambio de luz de semáforo, fueron emboscados por 10 sicarios en 2 camionetas. Los atacantes dispararon al menos 40 veces durante 30 segundos hasta que el custodio logró manipular el vehículo y huir. Los atacantes persiguieron a las víctimas por 1 kilómetro. Luego divisaron a agentes del grupo de operaciones motorizadas y escaparon. El custodio logró llegar a un hospital. La camioneta estaba blindada, pero los disparos de fusil atravesaron el parabrisas trasero y la ventana del costado derecho. Morales recibió disparos en el hombro, tórax y brazo, mientras que el policía que lo custodiaba quedó ileso. Desde anoche, el director de la cárcel ha sido ingresado al quirófano 3 veces. Al momento, la policía ha cerrado el acceso de vehículos 1 cuadra a la redonda del hospital Teófilo Dávila. 30 agentes controlan quién entra y sale.
La Unión Europea y el Mercosur acuerdan un histórico tratado de libre comercio. Las negociaciones han demorado 25 años y finalmente concluyeron hoy en una cumbre de presidentes en Uruguay. Con esto se busca consolidar un mercado de 700 millones de consumidores, uno de los más grandes del mundo, y abrir camino a nuevas inversiones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a los presidentes Luis Lacalle de Uruguay, Javier Milei de Argentina, Lula da Silva de Brasil y Santiago Peña de Paraguay, cerraron un esperado acuerdo de comercio e inversiones que se negocia desde hace 25 años. Buscan reducir aranceles, eliminar barreras comerciales, fomentar inversiones en cuestiones energéticas y de protección ambiental. Este acuerdo garantiza que las inversiones respeten el extraordinario pero frágil patrimonio natural de Mercosur, dijo la presidenta de la Comisión Europea. El presidente de Uruguay argumentó que en adelante cada país tiene en sus manos lograr los mayores beneficios. No hay soluciones mágicas, no hay ni burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad. Es una oportunidad. Y estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo. Y esto porque los detalles para la implementación dependen ahora de los congresos, del Parlamento Europeo y de la ratificación en cada uno de los 27 países de la Unión Europea, donde también hay muestras de oposición como en Francia. El sector agrícola, sobre todo, ha demostrado su inconformidad con fuertes manifestaciones y bloqueos ante un acuerdo que dicen los perjudica, con importaciones baratas desde otros destinos y costosas imposiciones de normas ambientales. La Comisión Europea ha intentado aplacar las protestas, asegurando que el acuerdo contiene salvaguardias sólidas para proteger sus medios de vida y que será positivo para unas 60.000 empresas europeas de exportación. En lo comercial, el acuerdo apunta a consolidar uno de los mercados más grandes del mundo con 700 millones de consumidores. Cuba restablece el sistema eléctrico nacional tras el tercer apagón en menos de 2 meses. La isla se encuentra sumida desde hace varios años en una crisis energética agravada desde agosto, cuando los apagones alcanzaron hasta 20 horas diarias. Cuba no tiene respaldo ante la falta de combustible para los generadores y en el peor de los escenarios se produce un colapso completo. Quito, con Luz y de Farra. El Festival de Música Alternativa Quito Fest conquistó a los asistentes durante su primera jornada la noche de este jueves 5 de diciembre. Este viernes y sábado el espectáculo continúa con la presentación de artistas internacionales. A continuación le contamos de quiénes se trata. Al ritmo del rap alternativo, el Quito Fest arrancó este jueves 5 de diciembre a las 2 de la tarde en el Parque Bicentenario. Terminará este sábado. La Sagrada Familia, La Mafia Andina y Mugre Sur fueron las bandas ecuatorianas que subieron a la tarima. Los asistentes se divirtieron y corearon los singles Amarumi y Humanidad en medio de la lluvia. Mucha gente que viene, ve una banda, se va, hay gente que se queda todo el día. Entonces, en rotación, unas 20.000 personas. Este viernes 6, el Quito Fest continúa desde las 14 hasta las 22 horas. Se presentará a Molotov de México y al Natty Hawks de Chile. El sábado 7 de diciembre, desde las 13 hasta las 21 horas, las bandas ecuatorianas Bajo Sueño, Las Tres Piedras y The Cycle Killer interpretarán sus éxitos, Artistas y La Silueta de tu Sombra. El ingreso es gratuito y se habilitará una fila preferencial para aquellos que donen alimentos no perecibles y artículos de aseo que se utilizarán para crear 50.000 canastas solidarias para familias vulnerables. Los parqueaderos del Parque Bicentenario estarán cerrados. La gastronomía, la cultura y las costumbres compartidas entre quiteños y migrantes de otras provincias de Ecuador hacen que el sur se constituya en el centro económico de Quito. Esa zona de la capital vive las fiestas en medio de rebajas de productos alimenticios, ropa y servicios. Hernán Higuera nos presenta un recorrido. La noche en el sur de Quito puede ser larga, más aún en fiestas.
En la calle J en Solanda, por ejemplo, es imposible dar un paso sin sentir el olor de los mariscos de Manabí, la tripa misquiquiteña o la cangrejada guayaquileña. La expansión del sur de Quito lleva 60 años y es imparable. En sus barriadas, como dicen los sureños, conviven los quiteños con el costeño, el amazónico y el serrano. Y aquí se adaptan fácilmente, también los extranjeros. El sur se ha formado por mucha gente de provincia, los llamados chagras, que han venido acá a trabajar en la ciudad y han traído una serie de costumbres que se mantienen y que son aceptadas, como yo digo nuevamente, en comunidad. No hay barrio que no sea comercial ni casa donde no exista un negocio. Y aunque los coloridos rótulos con particulares nombres generan contaminación visual, a los barrios del sur llega gente del norte y de los valles. Saben a qué rincón entrar, por la atención, por el sabor y por el precio. A días de cumplir 50 años está la pionera de las huecas, María Isabel Nazca Pillajo. Ella empezó vendiendo comida en la calle Michelena y hoy es la propietaria de la picantería más nombrada en la misma calle. Todos los de aquí somos bien amables, entonces les atendemos bien, por eso hacer que aquí hay mucha clientela y muchos negocios. Más al sur, en la Ciudadela Ibarra, está Patos Pizzería, una iniciativa de dos empresarios que se apuntaron al despegue gastronómico del sur desde el 2016. Buscaron un nuevo concepto, espacios amplios y acogedores. Por eso, incluyeron chimeneas de un estilo clásico y elegante. Esta empresa también brinda mucho trabajo y muchas oportunidades. Actualmente estamos trabajando con 40 personas aquí en el sur de Quito. Hay comercio para todos. Hugo Reyes es un quevedeño que llegó sin oficio al sur de Quito hace 45 años. Empezó como operario de peluquería y en 9 meses, dice, se convirtió en el propietario de la Buenos Aires del Sur. Famosa peluquería en El Pintado, la única de estilo clásico. Su negocio prosperó, creó empleo y razones para quedarse en el sur siempre le sobraron. Por ejemplo, nosotros cobramos $4.50 el pelo aquí en esta peluquería. Y en el norte sé que cuesta 7, 8, 10. Entonces también hay esas diferencias. En el sur, el que no sabe la inventa. De eso Fernando Porter da fe hace 47 años. No toca instrumento alguno, pero tiene uno de los almacenes más surtidos para los músicos. Me ha gustado toda la vida cantar. ¿Qué toca usted? Cantar, bailar y todo eso me gusta. Posee además esa chispa humorística característica del quiteño que nunca se aparta del fútbol. El Independiente le dio 5-0 a ese entonces Migaucas. Y me encantó cómo jugaban esos guambritos. Creo que ya se viró el corazón. Se cambió de hincha entonces. Me cambié de hincha, no de equipo, por favor. Eso no pondrá. El sur nunca se apaga. Hoy es la zona económica más dinámica de la capital y donde una buena parte de las transacciones se hace en efectivo. Por 15 horas, cientos de manifestantes cerraron el paso en la vía Baeza-Quito en rechazo a la construcción de una mega cárcel en Archidona. Aunque el punto ya fue habilitado, hay otros 3 tramos de la troncal amazónica que siguen bloqueados por 4º día consecutivo. Nos informa Elizabeth Quesada. El bloqueo en la troncal amazónica se extendió por 15 horas hasta la Y de Baeza en el cantón Quijos, en Napo. La noche de este jueves, 400 manifestantes quemaron llantas y cerraron con escombros la vía principal que conecta Napo con Pichincha. Una fila de buses interprovinciales, tanqueros y camiones se formó a lo largo de 5 kilómetros. Los conductores y pasajeros tuvieron que pernoctar en los carros hasta las 10 de la mañana de este viernes, que fue reabierto el paso. Sí, con 650 vehículos que estaban tratándose de transportar desde la provincia de Sucumbíos hasta la provincia de Pichincha y demás provincias de la costa. Hemos logrado ahora ya habilitar, esa vía está totalmente habilitada. Sin embargo, la protesta en rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona continúa por 4º día consecutivo. En la vía Tena-Puyo, en el ingreso a la parroquia Puerto Napo, en el kilómetro 4 de la vía Tena-Archidona y en el kilómetro 24 de la Y de Narupa-Loreto-Coca. En los cantones Tena y Archidona, 97 buses de transporte urbano e interprovincial y 550 taxistas mantienen sus actividades suspendidas.
Cerca del mediodía, un grupo de 500 ciudadanos caminaron por la avenida 15 de noviembre en Tena hasta llegar a la gobernación de Napo. Allí, una comitiva ingresó para reunirse con la gobernadora Marlene Cabrera, quien dará declaraciones por la tarde. Esmeraldas guarda los manglares gigantes y más grandes del mundo. Ecuaterra se adentró en el corazón de este invaluable recurso natural. Los manglares de la reserva Cayapas-Mataje son vitales para el equilibrio del planeta. Carla Delgado fue hasta el lugar y muestra este tesoro natural. En el corazón de la costa ecuatoriana está la reserva Cayapas-Mataje, una zona biodiversa, hogar de especies únicas y la cuna de los manglares más altos del mundo. Está en la provincia de Esmeraldas, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. Tiene 56.387 hectáreas de bosque húmedo nativo en la frontera con Colombia, extensos humedales, una milla marina y 49.000 hectáreas de manglar. A ellos se llega caminando por estos senderos que están en el centro del parque. Aquí está uno de los más antiguos. Está intacto a pesar de tener 500 años. Alcanza 60 metros, aunque la altura promedio va de 20 a 30 metros. Una altura atípica, que fue certificada por una comitiva japonesa en 1957. Y que se encargaba de verificar los manglares más altos, y lo tenía, si no me equivoco, en Indonesia. Pero sin embargo, cuando vinieron acá al Ecuador, determinaron de que aquí en el Ecuador son los manglares más altos del mundo. Nosotros tenemos en Latinoamérica, casi en todos los países, manglares, pero sin embargo, la excepción, la forma maravillosa y espectacular, que las características de nuestros manglares son los más favorables, sobre todo en altitud. Tenemos manglares que también tienen raíces de 20 metros y lo demás, el tronco y la copa, son 60 metros más, han llegado hasta 80 metros. Los manglares son muros naturales que hacen frente a las tormentas, tsunamis o fenómenos naturales. Si estos manglares sorprenden, los que están más escondidos desconciertan por su tamaño. A ellos se llega navegando durante 20 minutos por el río Cayapas, que baña 9 parroquias rurales y se une con el río Santiago para desembocar en el Océano Pacífico. Se viaja en su interior serpenteando manojos de raíces que forman túneles abigarrados e impenetrables. ¿Pero por qué crecen tanto? Captura mucho carbono, absorbe muchos nutrientes. Tenemos el río Santiago, el río Cayapas, de los cuales esos dos ríos bañan esta parte del cantón Eloy Alfaro. En la parte más hacia el norte, o más hacia la frontera con Colombia, tenemos el río Mira, el río Mataje, que también cuentan con bosques húmedos. Los manglares son el hábitat de crustáceos como estos cangrejos tasqueros. Su caparazón muestra un impresionante tono rojo escarlata, complementado por manchas amarillas en sus bordes. De adultos llegan a los 5 centímetros. En estos manglares hay 22 tipos de crustáceos. Estas raíces también albergan bromelias, orquídeas, helechos y pastos marinos. La función más importante de los manglares es captar carbono que ayuda a regular la temperatura de la tierra. En el costado norte de la reserva está la isla de los pájaros, donde hay 173 especies. Cientos llegan antes del atardecer. Entre ellas estos pelícanos, colomares y garcetas, conocida también como garza blanca, de pico a cola mide entre 8 y 105 centímetros. Por el monitoreo saben que hay aves que llegan de otros continentes. Tenemos generalmente muchas especies de aves migratorias. Tenemos cigüeñas, cigüeña americana, tenemos la espátula rosada que sabe llegar, el patos de alas azules de Alaska. En vez en cuando encontramos lo que es flamengos. La reserva se encuentra bajo la influencia directa de corrientes marinas. Esto produce elevados grados de salinidad que limitan la diversidad de anfibios. No así de los reptiles. Hay 22 tipos. En los humedales es común encontrar a caimanes o tulicios que viven en grupos. Tienen jerarquías que se basan en el tamaño, la edad, el sexo y la fuerza. Cooperan para cazar, anidar y defenderse. Se alimentan de crustáceos, peces y aves y pueden medir hasta 2.5 metros. Las comunidades dan cuenta de que hay jaguares, iguanas y que según sus cálculos, en la reserva hay alrededor de 52 mamíferos. En la milla náutica hay delfines todo el año. Son conocidos como nariz de botella. Los guardaparques dicen que hay unos 30 y que para verlos hay que madrugar porque salen antes de que suba la marea.
La comunidad afroecuatoriana que aquí habita vive en armonía con el entorno. Preservan sus conocimientos ancestrales sobre el uso sustentable de los recursos y cuidan la reserva, porque es bella, saben que es frágil y que contribuye a la preservación de la zona.